Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya, ve, hoy sí que se han puesto de huelga los muchachos. Ah, solamente dos personas. Vaya, ¿cómo que vamos a tener vacación hoy? A ver, Yaritza y Rudis, ¿qué se han hecho sus compañeros? Cuéntenme. Sí, no sé si me escucha, como Sí, que le viene oigo. apagado el micrófono. Yo lo tengo. Vaya, menos mal que no me oyeron. ¿Y ahora? Ahora sí, Lick. Menos mal que no me oyeron porque a ustedes los estaba regañando por todos los demás. Porque miren, dos hay nada más en la sesión ahorita. ¿Cómo la ven de ahí? Lick, Ajá. Lick Catherine Amaya está conectada con la compañera Yarixa. Ah, vaya. Lo que Es que significa. estamos aquí en la universidad, Lick. Ajá. Ok, Sí, perfecto. es que acabamos de salir de una actividad presencial que teníamos y por esa razón es que a lo mejor algunos compañeros no se han Sí. podido unir. Sí, está bien. Tiene razón. De hecho, esa combinación entre actividades virtuales y presenciales precisamente produce eso. Tiene mucha razón. Y quizás el tiempo entre una y otra no es mucho, ¿verdad? Porque solo son 10 minutos. Así que está bien. En ese caso, vamos a esperar un ratito. Sin embargo, quiero anticiparles y a lo mejor ustedes puedan aprovechar y así cada uno según vaya entrando van a ir trabajando en la actividad de hoy. Porque la actividad de hoy, y ahorita voy a comenzar a compartir pantalla, ok. La actividad de hoy consiste en analizar una sentencia de casación. Esa es la actividad que vamos a realizar hoy. Entonces, ustedes se vienen a la semana correspondiente, que en este caso es la semana 9 en la plataforma de Canvas, y abajo, ahorita estoy habilitando o publicando ese archivo. Abajo, ustedes van a encontrar aquí que dice sentencia para analizar. Entonces van a hacer clic aquí donde dice sentencia para analizar y la pueden descargar o la pueden leer directamente aquí. Como ya saben, para descargar nomás hacen clic aquí en este vínculo, en este enlace que está en la parte superior izquierda y la pueden como gusten descargar o leer. Entonces, les pido que lo hagan de una vez. Es decir, vayan y descarguen esta sentencia y comiencen a leerla. Este, porque vamos a leerla de manera eh, pues expedita o ágil. Vamos a leerla tratando de recordar qué es lo que hemos leído y nos vamos a concentrar en los hechos que se plantean en ese caso concreto, la resolución de primera instancia, la resolución de segunda instancia en apelación y la resolución en casación de la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ya ustedes que ya ves si hay un gran montón, qué rapidito se me llenó el aula. Vaya, repito, estamos en esta tarde a punto de entrar al análisis de una sentencia de sala de lo civil. La van a encontrar en la plataforma de Canvas en la semana 9, que es la semana en la cual nos encontramos, y en la parte de abajo, donde dice sentencia para analizar. Entonces, allí hacen clic y la pueden descargar
haciendo clic en este botón que dice descargar. La sentencia es la B7D9A, así se identifica en el portal de la Corte, y la vamos a analizar en esta tarde. Pero antes de analizarla, yo quiero que ustedes se tomen 30 minutos para leerla individualmente. Es decir, descárguela y comience a leerla. Ahorita son, en mi reloj, las 2:36. Bueno, vamos a comenzar a medir el tiempo desde las 2:40. Vamos a llegar hasta las 3:10 con la lectura. Y a las 3:10 vamos a volver, bueno, voy a ponerle únicamente pausa a la grabación. Y a las 3:10 vamos a volver a reiniciar la grabación y a hacer comentarios. Entonces, por favor tomen nota de lo siguiente, que es en lo que se van a concentrar al leer. Primero, ¿cuáles son los hechos del caso? ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, cuénteme, ¿qué pasó que motivó este proceso? Por cierto, no es un proceso posesorio, que conste. No es un proceso posesorio, pero es un proceso que tiene que ver con la posesión. Recuerden que estamos estudiando la posesión, porque de ella se trata en el proceso posesorio, de la posesión. Este es un proceso reivindicatorio de dominio, y vamos a aprender que uno de los presupuestos de este proceso para que prospere es precisamente acreditar o probar la posesión. Pero lo interesante de esta sentencia es que va un poco más allá de lo evidente, porque hace referencia a la posesión no del suelo, de la tierra, sino a la posesión y propiedad también, pero principalmente a la posesión del espacio aéreo, es decir, de lo que está encima del suelo. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado si son dueños los propietarios de los inmuebles, o los poseedores, o los tenedores, si su poder, si sus facultades van, digamos, más allá del suelo, hacia arriba, y en ese caso, ¿hasta dónde? Eso es lo que esta sentencia nos ayuda a resolver. Entonces, vamos, repito, a hacer una pausa en la grabación para poder continuar a las 3:10. Bien, vamos entonces, ahora que hemos leído, digamos, parte de la sentencia, probablemente por su extensión no hayamos podido completarla, pero está bien. Vamos a hacer algunos comentarios relacionados con ella, y después ustedes pueden continuar la lectura. Bien, primeramente me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta, algo que no logró captar muy bien de la lectura y le gustaría que lo ampliáramos. Como quien dice, una pregunta inicial. ¿Alguien tiene alguna? Sí, licenciado. Ok, dígame. Me llamó la atención que ahí en la sentencia que dice que la prueba idónea es la inspección judicial para probar esta perturbación aérea, porque aquí se ve como violentada el espacio aéreo de la parte demandante, ¿verdad? Okay. Entonces, no sé si es solo por la prueba idónea sería la inspección judicial o también los testigos. Bueno, está bien. Más adelante la sala hace un análisis de cuál es la prueba idónea, pertinente, útil y necesaria para acreditar la posesión. Vamos a dejar esa respuesta para un poquito más adelante, a fin de poder, digamos, familiarizarnos un poco más con los hechos primeramente. Ok, digamos que ya tomamos nota de esa pregunta. ¿Cuál es la forma que según la sala
podemos utilizar para acreditar la posesión. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda en cuanto a lo que Sí. leyó? Sí, dígame. Yo estaba leyendo ahí respecto de este caso, ¿verdad? Al Sí. parecer es una servidumbre el problema. Pero a mí me nace la duda, es que hay una sentencia que dice que no existe en nuestra legislación expresa el espacio atmosférico. Y de hecho dice que el artículo 500 y fracción habla respecto de eso, pero o sea, eso que no existe, ¿qué tan cierto es? ¿O es que ya hay sentencias? Porque obviamente no todas están en la ley, ¿verdad? Sino que a medida de transcurrir las sentencias, pues son leyes aplicables, ¿no? Entonces, quisiera saber, Lick, si es que ya no se puede ver de esa manera o pues que sí, ya hay expresamente. Porque mencionan también la ley de aeronáutica, una ley reguladora, una ordenanza reguladora, algo así. Sí. Esa es mi duda. Sí. Bueno, efectivamente también esto es objeto de análisis por parte de la sala. Es una duda, llamémosle muy relevante, ¿no? Es decir, sabemos que podemos tener derecho de dominio o propiedad sobre bienes raíces, ¿verdad? Pero resulta un poco para nosotros, ¿verdad? Que no estamos muy familiarizados con la doctrina integral del derecho privado, a veces resulta un poco desafiante tratar de averiguar qué hay con respecto a el espacio aéreo o sobresuelo, ¿verdad? Es decir, el área física que se eleva desde el suelo hasta el cielo. Entonces, precisamente esta sentencia toca ese punto. Y como muy bien lo han dicho, la sala reconoce que en nuestra legislación vigente no tenemos de manera clara, puntual, expresa o explícita una altura hasta la cual llegue, digámoslo así, el derecho del dueño del suelo y de esa altura para arriba continúe el derecho del Estado. Incluso se menciona un artículo en la Constitución que reconoce que el espacio aéreo forma parte del territorio de la República y que el Salvador ejerce soberanía sobre él también. El espacio aéreo se menciona en la Constitución. Sin embargo, al no haber una disposición que expresamente establezca cuál es ese límite, entonces viene la sala y utilizando un artículo que ellos lo mencionan en el Código Procesal Civil y Mercantil, déjenme ubicarlo para que... Es el artículo 19. En el Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 19, voy a proyectarlo en pantalla que no lo estoy haciendo, dice lo siguiente. Déjenme darle forma. Aquí estoy. Ahora siempre tengo que hacerlo más para arriba. Ahora sí. Vaya, aquí dice en el artículo 19. ¡Ay, qué barbaridad! Espérenme, ya voy a ver cómo resuelvo esto. Ahora sí. Dice, en caso de vacío legal, es decir, la no existencia de una norma legal que expresamente diga hasta qué altura se va a considerar propiedad del dueño del terreno y, como les digo, de ahí en adelante propiedad del Estado, es un vacío legal. Entonces, en caso de vacío legal, dice la sala, se deberá acudir a la regulación y fundamentos de las normas que rigen situaciones análogas, a la normativa constitucional y a los principios que derivan de este código, a la doctrina legal,
a la doctrina de los expositores del derecho y a falta de todo ello, a consideraciones de buen sentido y razón natural, atendidas las circunstancias del caso. Entonces, la Sala de lo Civil hace referencia a esta disposición en el artículo 19 del Código Procesal Civil y Mercantil para concluir válidamente que ante un vacío legal hay otras fuentes que perfectamente pueden ser utilizadas para resolver el caso que se está sometiendo a la consideración del tribunal. Y en este caso, normas que rigen situaciones análogas, normas constitucionales, principios procesales, doctrina legal, que es la jurisprudencia de la sala misma, doctrina de los tratadistas, de los profesores, de los autores que han escrito a través de los años. Y si todavía no hubiera en esas fuentes una, como quien dice, una disposición normativa que nos permita resolver, entonces, en última instancia, consideraciones de buen sentido y razón natural, atendiendo, por supuesto, las circunstancias particulares del caso. Entonces, contestando su pregunta, efectivamente no hay una disposición que expresamente diga una cantidad de metros por encima del suelo para entender que forma parte de ese inmueble, pero sí hay una en el 19 del Código Procesal que da la pauta de qué es lo que el tribunal tiene que utilizar como base para su decisión. Ok. Bien, ¿alguien más quisiera formular alguna duda que tenga en relación con el caso? Veamos si podemos analizar el caso. ¿O todo claro con respecto al caso, los hechos del caso? A ver, ¿quién quiere compartir lo que entendió en cuanto a los hechos del caso? ¿Ok? Sí, vaya, entiendo que este es un caso que trata sobre en primer lugar, lo que se llevó a cabo por parte de la sala, el caso que se conoció, es un recurso de casación sobre la sentencia que se dictó por la Cámara, en segunda instancia, ¿verdad? Sobre un proceso que trata sobre reivindicación de dominio. Específicamente, en este caso se estaba demandando a la empresa Etesal por parte de los demandantes, en este caso el señor Miguel Ángel y Elsie Clotilde, en los cuales pues acá lo que pasaba es que entiendo yo que se estaba dando lo que es una servidumbre de electroconducto, como nos dice la sentencia, ¿verdad? Sin autorización. Y pues esta se había constituido sobre la franja del inmueble que era propiedad de estos señores. Entonces, acá lo que ellos estaban demandando es que se reivindicara el dominio de porque ellos consideran que aquí se estaba violentando la posesión. Uh-huh. Y la posesión se estaba violentando respecto al espacio aéreo. Uh-huh. Entendería yo que esta servidumbre aquí, lo que pasaba era que pues de alguna manera estos demandantes no iban a poder vender el inmueble porque este tendido eléctrico que tenía esta empresa de alguna manera pues representaba algún tipo de peligro, algún tipo de, digamos en el caso de una descarga eléctrica, pues entonces esto iba a implicar un riesgo y por lo tanto era como que bastante complicado el hecho de poder venderlo, ¿verdad? Entonces era perjudicial para ellos, por lo que decidieron demandarlo para que fuera restituido. Entiendo yo que acá pues en primera instancia se dio lugar a favor de los demandantes, pero ya cuando se conoció en segunda instancia por parte de la Cámara, en el caso de la apelación, dijo que resolvió a favor de la parte demandada, en este caso de la empresa Etesal. Y entiendo yo que la razón que dio fue porque no habían probado uno de los requisitos. En este caso, entendería yo que es la violentación a la posesión. No se había pues probado por parte de los demandantes, según lo que decía la Cámara.
Entonces, ajá. Excelente, excelente resumen. Muchas gracias. Evidencia que pudo comprender muy bien los hechos del caso. Gracias. ¿Alguien más le gustaría aportar algo en relación con siempre con los hechos del caso o lo que considere conveniente decir? Sí, además agregarle a la compañera, ¿verdad? Que la casa que quería reivindicar, o sea, el inmueble, pues, ahí dice en la sentencia que o sea, medían 9.400 metros, o sea, no eran 3 metros ni 5, o sea, eran 9.000 metros cuadrados lineales, los que estaban afectando, y pues obviamente como todo dueño de un inmueble, pues me afecta definitivamente ese tipo de... Claro, claro. Muy bien, vaya, vamos a ver si podemos entrar en materia. Efectivamente, los hechos son tal y como se describieron. Una empresa transmisora de energía eléctrica, pues cuyo nombre es Etesal, y que conste, es una sociedad anónima de capital variable, una sociedad mercantil, cuyo finalidad es la obtención de lucro. Que tenga participación estatal, no importa, sigue siendo un ente privado como tal, Etesal. Resulta que esta entidad, esta persona jurídica, de repente, y no sé si sin el conocimiento, pero en todo caso sin el consentimiento de los propietarios de un inmueble, hicieron pasar encima de él líneas de transmisión de energía eléctrica, entendería yo, de alta tensión. Es decir, no eran 110 voltios, no era un cable 12, duple, sino que eran de alguna manera, bueno, líneas que no se colocan ni siquiera en postes, sino que en torres. Pero bueno, el punto es que esto generó un perjuicio al momento de querer comercializar los lotes, porque efectivamente los dueños del inmueble habían constituido en él una lotificación. Y resultó, pues que cuando quisieron comercializar los lotes que estaban debajo y en todo caso cerca de exactamente debajo, pues la gente decía, no, negativo, yo ahí no me meto, no, yo no les compro. Y entonces de alguna manera empezaron a experimentar perjuicios económicos al no poder comercializar. No sé si la totalidad de la notificación o la parte inmediata a las líneas, ¿verdad? Me imagino que ha de ser esto último, pero la cosa es de que cuando ellos plantean en el valúo, de alguna manera ponen como valor todo el inmueble, más de $1.000.000. Pero efectivamente, obviamente la notificación era mucho más grande que la parte afectada, ¿no? Mucho más grande que la parte afectada. Y la parte afectada efectivamente pues era una cantidad como la que el compañero acaba de mencionar. Entonces, demandan en un proceso, llamémosle, que ahora sería un proceso declarativo común hoy en día. Pero probablemente esto lo hicieron antes de la entrada en vigencia del Código Procesal nuestro nuevo, y por eso la demanda era en un juicio civil ordinario, reivindicatorio de dominio. Estos procesos ya no se les denomina así. Ahora es un proceso declarativo común, reivindicatorio de dominio, en el cual el dueño o propietario no poseedor demanda al poseedor no propietario la restitución de aquel bien que el propietario perdió la posesión. Por eso es que lo estamos analizando nosotros, porque tal como muy bien lo dijo la Cámara y también la Sala, para que un proceso reivindicatorio pueda tener éxito, pueda ser estimado, pueda proceder legalmente, hay 3 presupuestos o requisitos o condiciones que hay que acreditar. El primero de ellos es que el demandante es propietario
tiene el derecho de dominio. Por eso se llama acción reivindicatoria de dominio, porque le corresponde única y exclusivamente al dueño. Y hay que probar que se es dueño. Luego, hay que probar también la posesión en cabeza del demandado. Es decir, el demandante, después de probar que él es el dueño de ese inmueble, en este caso, tiene que probar que él no tiene la posesión, que de alguna manera la ha perdido, y que la posesión la tiene el demandado, aquel a quien le está reclamando la restitución. Y el tercer componente, o requisito, o presupuesto, o simplemente supuesto, sería la singularización del bien. Es decir, tiene que estar de tal manera descrito o identificado que no haya forma de confundirlo con otro, ¿no? Con otro bien. Entonces, tal como muy bien lo dijo la compañera en su resumen, en primera instancia se le dio la razón a los demandantes. La jueza consideró de que se había acreditado los presupuestos de la acción reivindicatoria y estimó la acción de dominio, ordenándole a esta empresa que hiciera las obras necesarias para que esas líneas no pasaran por ese lugar. La ruta tenía que haber sido modificada. Tenía que, bueno, aquí dice literalmente, ordénase a la empresa, efectúe las obras necesarias a fin de que el curso de la ruta de la red de tendido eléctrico de alto voltaje no afecte el espacio aéreo del inmueble propiedad de los demandantes. Y les concedió un plazo de 6 meses para que lo hicieran. Además, condenó a la empresa a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. Bueno, ¿quién de ustedes me cuenta qué pasó? Bueno, aunque ya lo adelantó la compañera, pero ¿qué pasó en segunda instancia? La Cámara, cuando conoce en apelación, ¿confirma o revoca? Le revocó la decisión del juzgado, ¿cómo se llama? De primera instancia, licenciado. Así es. Porque dijo que no habían probado con, ¿cómo se llama? La parte demandante, la privación de la propiedad. O sea, en este caso, del espacio aéreo, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver aquí en pantalla de una manera un tanto literal lo que sucedió. La sentencia definitiva pronunciada por la Cámara dice que para que exista acción reivindicatoria hay 3 presupuestos, ya se los mencioné. En lo relativo al segundo supuesto, que consiste en probar, estoy leyendo esta parte que está aquí con amarillo, probar que el demandante ha sido privado o destituido de la posesión, este extremo no ha sido probado, ya que la posesión se manifiesta en hechos materiales, visibles y continuos, que hacen suponer que quien los ejecuta es el dueño. Hechos que deben de probarse mediante testigos, lo que no ha sucedido en el presente caso. Y por ello, el fallo de la Cámara fue revocar la sentencia de primera instancia, absolver a la empresa que había hecho esta servidumbre sin autorización y condenar en costas a la parte vencida en segunda instancia. Ok, ¿qué les parece? ¿Qué opinión les merece la decisión
de la Cámara. Vamos a ver si podemos hacer participarlos a ustedes, hombre. Vamos a ver de quienes nunca he oído la voz. Nunca he oído la voz de Mariela, ni de María José, ni de Cindy Merari. Ni siquiera sé si están ahí ahorita. Sí, Lick, aquí es. Bueno, sí, vea, cuando dicen su nombre. Lo que ¿verdad? pasa es que yo le participo en clase. Vaya. Presencial. Ahorita no hay clase, ahorita es un show el que tenemos aquí. Es decir, No, clase presencial. y lo mismo es. Ya el otro ciclo, si siguen conmigo, por ley van a tener que encender la cámara. Ya no van a querer inscribir conmigo. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué piensan? Pues que quiero música ustedes, hombre. No. Cuesta que digan que aquí estoy. Vamos a ver, Cindy Merari. Active su micrófono, por favor. Ahí está, no está. Lick, yo le iba a dar mi opinión. Espérame. No, ya, ahí está Cindy, vaya. Vaya, está bien, le escucho. Después de Mariela, Cindy. Está bien, Lick. Vaya. Para mí que... Hoy se están peleando por hablarme. No serán contradictorios ustedes, hombre. Vaya, diga. Para mí la resolución adecuada era la de primera instancia, porque habían riesgos para la parte demandante en recibir descargas eléctricas por lo que eso es lo de la servidumbre estaba ubicado en el espacio aéreo de la franja. Sí, gracias. A ver, Cindy. Disculpe, Lick, ¿podría repetirme la pregunta sobre lo de la sentencia? Es que estoy en el trabajo, por eso no le puse mucha atención. Ve qué bonito. O sea que usted está haciendo dos cosas al mismo tiempo, trabajando y tiene conectada la videoconferencia. Mire, la pregunta es bien sencilla. ¿Qué le parece la resolución de la Cámara? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿O no escuchó bien lo que la Cámara resolvió? Honestamente, Lick, no le escuché bien lo que la Cámara resolvió y como solo lo leí ni a la mitad la leí. Ya me imagino. Sí, que es difícil así. Vaya, está bien, pero bueno, por lo menos es bueno saber que está ahí, aunque sea a medias. Vaya, tiene razón Mariela cuando dice que habían riesgos para las personas si desconociendo, digamos, ese riesgo, la existencia de esas líneas, adquirieran ese inmueble. Más adelante, en la sentencia, les invito a terminar de leerla, más adelante en la sentencia se cita, los demandados dijeron que ellos tenían escrituras públicas de constitución de servidumbre de electroducto y las presentaron como prueba. Escrituras públicas de constitución de servidumbre, pero eran de los terrenos vecinos, de los terrenos donde sí habían ellos obtenido una contratación directa, porque, y la sala lo cita en esta sentencia, miren, esta sentencia es clave, ustedes tienen que leerla, no pueden dejar de leerla, definitivamente. La sala cita la ley de constitución de servidumbre de electroducto. Hay una ley especial. Y según esa ley, el primer paso que la entidad que quiere constituir una servidumbre de electroducto, el primer paso que tiene que dar es contactar a los dueños de los inmuebles y llegar a un trato con ellos, negociar. Mire, fíjese que tenemos un proyecto de electrificación y entonces aquí va a haber mucho progreso y la sociedad va a estar bien encantada porque basta con presionar un botón para que se ilumine una luz y bueno. Entonces,
queremos que por su terreno pase o que en su terreno se construya una torre para poder llevar estas líneas de transmisión. Negociar a través de un trato directo. Ese es el primer paso. En la misma ley, en los considerandos de ella, dice que muchas veces los propietarios no quieren, se niegan, no están de acuerdo. Puede ser porque no quieren que pasen los cables por allí o porque no se ponen de acuerdo en el precio. Es decir, muchas veces estas compañías llegan con un balúo hechos por ellos mismos y le ofrecen una tontera a la gente. Y que conste, sucede no solo con servidumbre de electroductos, sucede con todos los aspectos en donde hay necesidad de intervenir un terreno. Imagínense, por ejemplo, los derechos de vía para la construcción de carreteras o bypasses. Pero bueno, el punto aquí es de que ese es el primer paso. ¿Y qué debería hacer esta entidad, según la ley misma, cuando el dueño del terreno no quiere, se niega? ¿Qué piensan ustedes que tiene que hacer? ¿Tiene que hacer lo que hizo Etesal en este caso? Como que dice, no querés, o bueno, ni modo, mala suerte tuya, no te vamos a pagar y ni modo, pero ¡pum! Aquí va el cable. ¿Eso es lo que tiene que hacer? ¿O qué creen ustedes que tiene que hacer? No, entiendo que, por ejemplo, en el caso de primera instancia, el juzgado le dijo, ¿verdad?, de que tenía que pasar los cables por una parte diferente donde no afectara la... No. Me refiero a qué tiene que hacer Etesal cuando un dueño de un terreno no le da el permiso, se niega a que pase por allí los cables. Conseguir una orden judicial. Sería buscar otra vía, pero no... Exacto. Tiene que ir con un juez. Y así lo dice la ley. Tiene que ir a demandar a esos propietarios para la constitución, llamémosle coactiva, obligatoria de la servidumbre. Y no solo eso, tiene que demostrar en juicio que ese proyecto es lo suficientemente relevante y que esa vía, esa dirección, esa afectación es, como quien dice, lo más práctico, lo más como que han hecho los estudios suficientes y tiene que ser por allí. No puede ser por otro lado. Ejemplo, allá a la par pasa una carretera ancha, allá a la par, pero vienen ellos y quieren hacerlo en el terreno, cuando está la carretera, que la carretera es estatal. Entonces, ¿por qué no hacerlo por encima de la carretera, pues? Eso es lo que tiene que valorarse, y no solo eso, sino también el aspecto económico. Es decir, cuánto es lo que van a pagar en concepto de indemnización por esa faja de terreno que va a verse afectada. Y eso fue lo que pasó en este caso concreto. Es decir, no se acudió al órgano judicial para que hubiera una orden del juez en donde, previa derecho de audiencia y de defensa y de contradicción y todo lo que hemos aprendido, pues se le pudiera dar oportunidad al dueño para defenderse en juicio y decir, mira, las razones por las que no estoy de acuerdo son estas y estas y estas, y que sea escuchado y luego el juez va a tomar la decisión. Aquí, si el juez decide darle la razón a la empresa, pues ni modo. El interés de los más debe prevalecer sobre el interés de los menos. Eso es indiscutible. Pero, vaya, ¿quién leyó los argumentos en su defensa que presentó Etesal? ¿Quién leyó
¿Cuáles fueron los argumentos que utilizó Etesal para decir nosotros no hemos violado la ley, todo lo que hemos hecho está bien? ¿Qué argumentos utilizó? ¿Quién alcanzó a leerlos? Aló. Miren, los argumentos fueron dos. El primero de ellos es de que no habían edificado ni puesto allí ninguna torre ni ningún poste. Ese fue su primer argumento. Como quien dice, no hemos afectado la propiedad, no la hemos intervenido, no hemos puesto ningún poste allí, ni ninguna torre, no lo hemos tocado, no lo hemos tocado. Claro, no pudieron negar, porque resultaba evidente en sí mismo, que los cables pasaban por encima del terreno. Eso no lo pudieron negar. Entonces vienen y utilizan su segundo argumento. Bueno, la verdad, dijeron, es que el espacio aéreo no le pertenece al dueño del terreno, ese le pertenece al Estado. Ese fue su argumento. Luego viene, como la Cámara había resuelto que no se había acreditado la posesión en cabeza del demandado, es decir, aquí, dijo la Cámara, tenía que haberse presentado testigos y no se presentaron testigos. De hecho, los testigos se ofrecieron, pero se prescindió de ellos. En cierta parte, la sala pues comenta eso, ¿no? De que sí se ofrecieron testigos, pero en algún momento el abogado que los ofreció dijo, no, prescindo, no los ocupo, no es necesario que haya testigos. Entonces la Cámara de eso se agarró para decir, aquí los hechos de que consta una posesión son hechos materiales, continuados en el tiempo, que denotan que se está actuando como si fuera dueño, y en este caso se prueba con testigos. Y como no hubo testigos, entonces no se probó uno de los requisitos de la acción reivindicatoria, y por eso, sin lugar, absuélvese a la demandada. Ahora bien, la sala, cuando se interpone el recurso de casación, se argumenta que se violó por parte de la Cámara los artículos 568 y 569 del Código Civil. Estos artículos, el primero de ellos define lo que es el dominio o propiedad, y lo hace de esta manera. Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer. Fíjense cómo el mismo código relaciona los conceptos dominio y posesión. El derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del dueño. Es decir, el dominio o propiedad es, según la definición legal, el derecho de poseer de manera exclusiva una cosa. Entonces, los que metieron el recurso de casación argumentaban de que ese derecho de poseer exclusivamente les estaba siendo desconocido, porque en lo que se refiere a esa porción de terreno afectada, digámoslo así, afectada por las líneas de transmisión, pues no podía gozar y disponer de ella. No tenía posesión en realidad. Le había sido quitada esa posesión. Y luego,
el artículo 569, que más claro no puede ser. La propiedad del suelo comprende la propiedad de las capas inferiores, entendamos subsuelo, y la propiedad del espacio superior dentro de los planos verticales levantados en los linderos de la finca. Ubíquese usted en los linderos de su casa o de su terreno que usted tiene allá en la playa, su rancho que tiene allá en el cantón, su, qué sé yo, su finca, su hacienda que usted tiene. Ubíquese en los linderos. Colóquese en el propio lindero y vea para arriba. Esos son los planos verticales. Como quien dice, una línea que usted tire en el lindero para arriba. ¿Hasta dónde puede llegar? Vale, dígame. Yo tengo una pregunta. Ok. Pero se lo voy a plantear como con un ejemplo para que me entienda. Claro. Digamos, yo soy la dueña de una propiedad, de una casa. A la parte de esa casa está otro terreno que sería de mi propiedad. ¿También suyo? Entonces, sí, digamos que en el ejemplo. Permítame. O sea, usted es dueña de los dos terrenos, el que tiene la casa y el que está a la par. Es que, o se lo voy a poner mejor de otra manera. Digamos, yo tengo una casa en un terreno. El otro terreno lo vendí y ahí construyó una casa un hermano. Entre medio de esa casa que construye, digamos, mi hermano y la mía, lo divide un garaje. Entonces viene mi hermano, digamos, y me dice a mí que quiere construir, digamos, un cuarto arriba de mi garaje, pero o sea, llegamos a un acuerdo de que él lo puede construir y yo le doy el permiso de que lo construya arriba de mi garaje. En ese caso, que si más adelante yo, digamos, tuviera una discusión con él o algo así, un problema, ¿de quién sería? ¿Sería mío lo que está arriba del garaje que ha construido él? Mire, no me quedó claro si ese garaje está en terreno que es suyo, de usted, o en terreno que por habérselo vendido a él, ahora es de él. Pero la regla general es la siguiente: quien construye en suelo ajeno pierde lo construido en beneficio del dueño del suelo, a menos, o como quien dice, por regla general. O sea, usted no puede darse el lujo de llegar y construir lo que sea en un suelo que no le pertenece. Eso se llama construir en suelo ajeno. Pero hay como excepciones a esa regla, como por ejemplo construir a ciencia y paciencia del dueño, que eso no llega al permiso, o es como un permiso tácito. Me doy cuenta, pero no impido. Recuerden que hay una acción posesoria que precisamente consiste en impedir que una obra nueva se haga en un terreno que yo estoy poseyendo. Pero yo no lo hago, no ejerzo esa acción, pero me doy cuenta de ella. Entonces se ha hecho a ciencia y paciencia del dueño. O si se tuviera autorización del dueño. Entonces, ahí hay ciertas reglas que no forman parte, digamos, de esta explicación, pero que resuelven el asunto. Es decir, hay ciertas reglas dadas por la ley en donde va a depender, ¿no?, bajo qué circunstancias es que se construyó. Pero lo que nos interesa ahorita y como parte de la sentencia que estamos analizando es que si usted es dueña del suelo, también lo es
del espacio superior, del espacio aéreo, dentro de los planes levantados en los linderos. Es decir, como que usted continuara con ese, no sé si la forma de su terreno es cuadrada, rectangular, triangular o irregular, no importa, pero usted va a, como quien dice, a trasladar o a ascender hasta el cielo, hasta los astros del firmamento, como decían los romanos, según la misma sentencia. En la sentencia se cita que desde Roma el dueño del suelo lo era desde el centro de la tierra. Esos iban un poco más lejos. Desde el centro de la tierra hasta el firmamento. Claro, eso es demasiado amplio, ¿no? Es mucho pedir. Entonces, el punto que nos interesa de momento es destacar que en esta sentencia la sala hace un análisis que obviamente a partir de su dictado ya es un precedente. Y por ende, en base a esto, se tienen que resolver casos nuevos que se puedan presentar y que tengan que ver con la propiedad del espacio aéreo. En el sentido de que ya hay una resolución de sala. Sí, dígame. Vaya, digamos poniendo el ejemplo contrario, que no sea el espacio de aéreo, sino que, por ejemplo, no sé, bueno, aquí casi no se maneja eso, ¿verdad? Pero digamos, tipos sótanos o cosas así, ¿de qué manera estaría afectando, por ejemplo, la propiedad que sobrepase los linderos de su propio territorio, de su propiedad? Es decir, o sea, como quien dice, subterráneamente meterse usted en el suelo ajeno. Sí, ajá. pensaría... ¿De qué manera afectaría? No, yo pensaría que es la misma solución. Recuerden el artículo 19, que ya citamos hoy mismo del Código Procesal Civil y Mercantil, que en un vacío legal se van a aplicar disposiciones que resuelvan casos semejantes. Entonces yo pensaría que esta misma doctrina legal que ya se está formando, faltan un par de sentencias para quedar ya como doctrina legal, pero esta sentencia de alguna manera es el precedente de casos parecidos o de casos iguales. De casos iguales en el sentido del espacio aéreo y de casos parecidos, porque para mí es parecido que usted como vecino de un inmueble haga una obra voladiza, así le llama el código, en las acciones posesorias especiales que hemos leído. Una obra voladiza es aquella que sobrepasa esa línea vertical. Esa es una obra voladiza. Pues la otra sería una obra subterránea, que igualmente sobrepasa la línea vertical, ya no tirada para arriba, sino tirada para abajo. Entonces, para mí sería lo mismo. Usted no puede con un túnel, con un sótano o con una obra subterránea meterse más allá de su línea, así tirada desde los linderos para abajo. No podría. La misma doctrina puesta en esta sentencia tendría que aplicarse. Así que pensaría yo que la solución sería exactamente la misma, si fuera lo contrario, no en el sobresuelo, sino en el subsuelo. La solución tendría que ser similar. La sala, ya para ir concluyendo, porque de hecho ya casi estamos terminando, la sala hace un análisis y le da la razón al que metió el recurso de casación. Dice de que si bien es cierto no hay una norma expresa, atendiendo doctrina de expositores del derecho que ha sido recogida por otras legislaciones de avanzada, como Suiza, Alemania, Argentina, ellos han propuesto que el límite en cuanto al espacio aéreo se refiere, tiene que estar vinculado con el interés del propietario. Déjenme ver si puedo hacer referencia exacta a las palabras utilizadas por estos autores. Mencionan a Colin y Capitant, a Yering,
si mal no recuerdo. Vamos a ver. Tiene que ver, repito, con el, aquí está, bone jetting. Bone jetting. Dice, el derecho del propietario del inmueble sobre el espacio aéreo no se extiende más allá de lo requerido por las necesidades prácticas que se tratare de satisfacer. Por ello, el límite del derecho de propiedad sobre el espacio aéreo viene dado por su interés práctico. ¿Hasta dónde le interesa al dueño llegar? ¿Le interesa al dueño llegar hasta 2.000 metros? ¿Le interesa al dueño lo que se haga 2.000 metros, o sea, 2 kilómetros arriba de su propiedad? ¿Le interesa? ¿Lo necesita? Si lo llegara a necesitar, ok, está bien, hasta ahí llega su derecho. Pero si no lo necesita, entonces no. Esa es como la solución que da la sala. El interés práctico, las necesidades prácticas que necesita satisfacer. Entonces, con eso en mente, la sala viene y dice, en las servidumbres que ya se constituyeron y en la ley misma, aparece que estos cables tienen que ir a una altura, si es agrícola, de 8 metros como mínimo. Y si es no agrícola, 9 metros. Aunque dice él que en los peritajes, la sala dice que en los peritajes no se dijo a qué altura, imagínense qué peritos estos, no dijeron a qué altura del suelo pasaban los cables. Pero como había prueba colateral, que son las servidumbres ya constituidas en los terrenos vecinos, ahí sí se decía a qué altura pasaban los cables, aparte de la ley. Entonces se infiere, dijo la sala, se infiere que en este terreno pasan a igual altura. Y la sala concluyó de que esos 8 o 9 metros sí son de interés para el propietario. Es decir, sí le interesa al propietario lo que pueda suceder a 8 metros, a escasos 8 metros de distancia. Sí le interesa. Sí puede satisfacer sus necesidades esa altura. Entonces, sí hay, dijo la sala, un despojo de la posesión en esa parte. Y la posesión no la está ejerciendo el dueño, la está ejerciendo la empresa. Ellos son los que sacan provecho de esas líneas de transmisión de energía eléctrica. Ellos son los que cobran, los que sacan beneficio, no los dueños. Entonces ese uso y ese goce no lo tienen los dueños, lo tienen los que han metido esas líneas. Y por eso es de que revocó la sentencia de la Cámara y en sentencia separada, sentencia propia de ellos, le ordenaron a la empresa que hiciera lo mismo que la jueza de primera instancia les había ordenado. Y les dio el mismo plazo, 6 meses. Lamentablemente no hubo prueba de los daños y perjuicios, y a los daños y perjuicios no condenó. No condenó. Pero igual, le dio la razón a los casacionistas. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Lean la sentencia. Es muy interesante. Y vamos a concluir con la asistencia.